Esta semana que les propongo es un texto muy sencillo que no van a tener inconvenientes, que incluso es corto, que es un texto de Pollitt, para pensar qué entendemos por clásico, qué es lo clásico. Yo les he dicho otros años y a quienes no me han tenido hasta ahora se los cuento. Historia del arte no es una sucesión solo de estilos que tienen que memorizar, sino que a mí me interesa que ustedes puedan, al observar también la cosmovisión, ¿no? Es decir, de esa época. Y no quiere decir que haya un determinismo, sino que puedan observar aquellos conceptos claves que definieron y que definen las distintas disciplinas artísticas. Nuestro modo de comprender el arte y nuestro modo de construir ese modo de comprender el arte está vinculado al pensamiento occidental. Entonces, hablábamos de cómo se construye desde el ABC hasta la concepción espacial, la concepción de la arquitectura, la concepción, es decir, esto no es un mero estudio de memoria ni un mero estudio de sucesión estilística, sino que a mí lo que me interesa es que ustedes puedan reflexionar sobre, en el caso de la arquitectura, que es lo que estamos intentando ingresar, sobre la espacialidad, ¿no? Que obviamente está vinculada a la escultura. Y obviamente va a haber ciertos conceptos, ¿no? Que se consolidan, que se arman, que se estructuran, que se definen para el estudio de la antigüedad y que después los vamos a recuperar en otros periodos. Entonces, es importante que ustedes puedan analizar esto. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de la lectura de este texto, pregunta de final, ¿qué es el concepto? ¿Cómo se entiende lo clásico? Diríamos, ¿no? ¿Qué entiendo por clásico? ¿Por qué hablamos de que esta escultura es clásica? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Bueno, esa es la lectura que les invito a realizar esta semana. Sí, luego la semana siguiente vamos a continuar y vamos a hacer otras lecturas. Para hablar de la antigüedad hubo distintas épocas. Yo acá les puse, sobre esto no les dejé literatura obligatoria para no atosigarlos, pero diríamos, ¿cómo se escribió, ¿no?, la historia del arte de la antigüedad? Cuando hablábamos de Creta, cuando hablábamos de Micenas, hablábamos de cuando, ya sea desde una mirada más de coleccionista o desde una mirada más cientificista, se iba a hacer las excavaciones. Y se iba a descubrir, y se iba a trabajar en este descubrimiento, más vinculado con los inicios de la arqueología, decíamos. Hay un historiador del arte, que ustedes lo van a ver probablemente en Teoría del Arte 1, que se llama Winkelmann, que va a escribir no en la antigüedad, sino que va a escribir sobre la antigüedad, escribe en el siglo XVIII, y va a plantear una concepción de antigüedad y una concepción de belleza ligada a esta idea de belleza clásica, que se va a instalar y que nos va a llevar a decir, cuando hablemos en el Renacimiento de una belleza clásica, cuando hablemos en el neoclasicismo de una belleza clásica, estamos remitiéndonos a un concepto que surge de un estudio que hace Winkelmann de obras de este periodo. Yo les contaba que cuando Winkelmann construye este concepto de belleza clásica, lo hace pensando que aquellas copias romanas de obras
griegas eran obras griegas, ¿no? Es decir, construye el concepto a partir de un error, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características que tenemos, si yo cruzo a cualquier persona aficionada al arte y le pregunto cómo sería una escultura griega, me dirían en mármol blanco. Se ha descubierto, y lo veníamos viendo, de que eran esculturas pintadas, con muchos colores, colores chillones, porque eran colores que se tenían que ver, imagínense, en los frisos del Partenón o en las metopas, tener a la distancia que poder observar esas esculturas. Si eran en mármol blanco, era poco lo que se veía. Entonces, obviamente que eran esculturas pintadas, que se han encontrado, el registro y demás. Pero bueno, Winkelmann no se enteró, falleció pensando y construye ese criterio de belleza en donde lo clásico está ligado a la ausencia de contraste. No hay contraste de color, entonces la escultura no era policromada. ¿Pero por qué? Porque él estudia copias romanas. Es más, cuando ustedes buscan esculturas griegas, la mayoría son copias romanas de esculturas griegas, de los originales. Algunos, los más antiguos, que eran en bronce, decíamos, ¿no? Como habrán leído en el texto de Woolf. Entonces, aparece este criterio de belleza clásico ligado a un ideal, hablábamos del canon antes de irnos de vacaciones, ¿no? De esta idealización de la figura, ¿no? Una característica que tiene que ver con no hago una mímesis, una copia de lo que observo, sino que hago una abstracción, hago un mejoramiento, construyo, ¿no? Ahí hay una construcción, no hay una copia cual fotocopia, sino que esta mímesis es una mímesis vinculada a una idea, vinculada a un canon, vinculada a un ideal, ligada a la perfección, ¿no? Entonces, una característica, ¿no?, de este ideal de belleza clásico es la idealización, decíamos, ¿no? Bueno, decíamos la armonía, la relación entre las partes, la sencillez vinculada a esto, en donde no hay contrastes, y la unidad. Yo en una sola mirada observo el todo. Características que fueron planteadas en el texto que escribe Aristóteles en la Poética. Pero esta concepción, con respecto a una antigüedad en donde los griegos vivían felices, parecería, ¿no?, y construían, iban a las guerras y agradecían a los dioses, fue modificada a partir de la visión de Nietzsche. A Nietzsche lo van a leer, porque están en los contenidos mínimos, en el último año de la carrera, cuando tengan teoría del arte 2, pero Nietzsche modifica esta concepción de antigüedad, ¿no? A fines del siglo XIX, Nietzsche quiere volver a ese estudio de la antigüedad, al estudio de Grecia, de la Grecia antigua, y plantea de que, bueno, no había tanta felicidad, sino que este hombre griego estaba atravesado por, bueno, la inestabilidad, ¿no? Recuerden que los dioses griegos eran dioses que tenían los mismos vicios de los humanos, no eran perfectos, ¿no? Se enojaban y se mataban entre ellos o se comían los hijos, ¿no? Recuerden la mitología griega. Bueno, entonces dice, esos dioses que eran tan caprichosos, tan vengativos, dice Nietzsche, un día podían hacer desaparecer el mundo. Entonces, ¿qué estabilidad, qué tranquilidad, qué felicidad podía tener el hombre griego que creía en esos dioses, ¿no? Era muy loco. Entonces habla de que uno podría pensar ese mundo de la antigüedad a partir de estos dos
dos figuras, que era el dios Apolo y el dios Dionisio. Dionisio vinculado a la embriaguez, vinculado a los instintos, posteriormente sería Baco, decíamos, porque la mitología, después cuando Roma invade y se consolida como imperio, recupera y retraduce, entonces el dios Dionisio del vino pasa a ser el dios Baco, latino. Entonces, desde esa mirada, ese dios Dionisio fue perdiendo peso y el que toma peso es el dios Apolinio, ligado a la individuación, ligado a la apariencia, ligado al límite, ligado más que nada a este hombre teórico. Decíamos la otra vez que comenzaba el tiempo, la cronología es el estudio del tiempo, se comienza a organizar el calendario en el mundo griego, en esta antigüedad griega, a partir de las Olimpiadas. Estaba pensando en los Juegos Olímpicos, cada vez que veo los Juegos Olímpicos y esa llama olímpica. Bueno, los Juegos, hablábamos la otra vez, ¿no? De que estas Olimpiadas, ¿no? La primera fue en el 776 a.C., y desde entonces empezaban los griegos a contar su tiempo. Se producían, eran no solo, decíamos, a nivel deportivo, sino también había concursos de arte, de artes visuales, de poesía, ¿no? Es decir, eran mucho más amplias. Cuando existían en otras épocas esos torneos juveniles, que después se dejaron de hacer, lamentablemente, de las escuelas secundarias, capaz que algunos de ustedes han participado, bueno, más similares a eso, yo les decía. Bien, decíamos entonces en el siglo VIII el inicio de esta época vinculado a lo que eran las obras que veíamos ligadas al mundo arcaico, el nacimiento de la polis, de estas ciudades autónomas, en donde aparece toda una organización y regulación de la ciudad, decíamos, vinculadas a distintas épocas hablábamos de las distintas guerras y distintas guerras con pueblos invasores, en especial ligados a los... ¿Qué me interesa? ¿Por qué les puse caos y orden? Porque nosotros vamos a ir empezando a pensar, perdón, por la cacofonía, en estos dos conceptos, caos y orden, ¿no? Es decir, el mundo está en caos permanente, ¿no? Si uno sale y ve la naturaleza, todos los días cambia, ¿no? Uno cambia todos los días. Entonces, frente a esa permanente fugacidad que nos da el tiempo, ¿no? Nosotros estamos atravesados por el tiempo, la pregunta sería, si yo puedo conocer algo, si hay algo estable frente a ello. Entonces, por eso les hablo de este eje de caos y orden. Y frente a ello, aparecen los primeros filósofos. El origen de la filosofía occidental se ubica justamente en Grecia, en lo que hoy sería Grecia, en esta cultura, que luego vamos a decir la cultura helénica, y fue Pitágoras el que planteaba justamente esta idea de un cosmos como mundo ordenado, ¿no? Como el universo, pero el universo que está en armonía, ¿no? Pitágoras había formado un grupo de acólitos, de seguidores, inventa la cuerda, la séptima, la escala musical. Para él, el origen del mundo no está ni en el fuego, ¿no? A diferencia de los filósofos conocidos como físicos,
ni en el fuego, ni en el agua, ¿no? Ni en la conjunción de los elementos, sino en el nous, en una entidad que está más allá de lo que nosotros observamos. Esta concepción pitagórica va a ser origen posteriormente, y probablemente lo hayan visto en la escuela secundaria cuando leían a Platón, cuando hablaba de la alegoría de la caverna. Entonces, no hay una realidad, es decir, lo que yo observo no es lo verdadero, sino que lo verdadero está en otro mundo, que es el mundo suprasensible, el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, cuando yo realizo un objeto, ¿no? El escultor realiza una escultura, no está copiando, ¿no? Lo que ve, sino que está copiando esa armonía, ese orden que tiene, que no es el orden del mundo, porque ninguno de nosotros tenemos ese canon perfecto, ¿no? Es más, si vamos a Grecia tampoco lo encontraríamos, ¿no? Sino que hay un orden que está por debajo, ¿no? Podríamos decir, que es ese mundo, ese nous, esa entidad, esa estructura, ¿no? Que consolida, que arma, ¿no? La obra, pero que no se ve, ¿no? Esto obviamente, ¿qué permite? Permite comprender que en este mundo que está en permanentemente dinámico, yo puedo conocer algo, que hay algún principio de permanencia. Ese principio de permanencia puede ser que esté en el mundo suprasensible, como lo plantea Platón, o que esté en este mundo y que yo lo construya a partir de la observación y de otro modo de comprender, como lo va a plantear Aristóteles. Pero lo que me interesa, ¿por qué? Porque acá aparece esta idea de la polis, de la ciudad, y de la necesidad de construir un orden en la ciudad. La idea de un urbanismo. Los primeros urbanismo viene de un término latino que es urbe, que es organización de la ciudad, ¿no? Es decir, uno no puede hacer hay una lógica, hay una organización de cómo vamos a habitar. Eso estudian los urbanistas, ¿no? Entonces, aparece esta idea de que hay un lugar que es que es ordenada, que se construye, que está pensada, que es la ciudad, el orden dentro de la ciudad. Y dentro de la ciudad va a haber ciertos espacios que son espacios sagrados, templos, ¿no? Esta zona de la Acrópolis en donde vamos a encontrar reunidos los templos más importantes, a donde se concurría para dejar las ofrendas, para las celebraciones, y donde era el botín de guerra de las invasiones, ¿no? Porque era ir a tomar la Acrópolis, tomé la ciudad y tomé también tu mundo imaginario, tu mundo sagrado. Entonces, por ello, la importancia que tiene esto que yo les digo. Hay esta idea de que por fuera de ese mundo, por fuera de ese orden, que va a ser el orden de la ciudad, el orden que se da en el Estado, pero recuerden siempre que estábamos en un mundo en donde dominaba lo sagrado, ¿no? Entonces, ese orden, ese cosmos, está vinculado a un orden sagrado, un orden que está por debajo de esto que está en permanente cambio. Las esculturas se rompen, pero el canon sigue vigente, ¿no? Yo hoy puedo seguir haciendo una escultura con el canon griego clásico, ¿no?